y bendito sea nuestro Dios, que nos ama de tal manera que quiere hacernos participar de lo que Él ha preparado en el lugar donde Él está, y luego acá en la tierra cuando se han hecho los nuevos cielos y la nueva tierra. Nos ha preparado Dios de antemano para ese extraordinario momento, para poder disfrutar la eternidad con Él. Para ello debemos nacer de nuevo. Entonces, una gran mentira hay en este planeta, ¿no? Desde la eternidad, ¿no? Y tiene que ver con la entrada en los recintos celestiales. La gran mayoría de las personas en este mundo cree que los que mueren van al cielo automáticamente y entran sin ningún problema. No importa la vida que haya tenido, no importa la desobediencia que haya presentado delante de Dios, no importa cuál haya sido su conducta, para la mayoría de la gente en este mundo, las personas cuando mueren van al cielo. Es como si la vida en este mundo fuese solamente un paso previo, ¿no? Para después disfrutar de la eternidad celestial con Dios. Y esto tiene mucho que ver con las costumbres paganas introducidas por los ángeles caídos acá en el mundo, que hicieron creer que había un cielo para las personas, ¿no? Independientemente de lo que hicieran. Tal es, por ejemplo, la doctrina de los países nórdicos. Ellos creen en un lugar llamado Valhalla, que es un lugar que recibe precisamente a las personas que murieron, pero que allá arriba van a tener una vida, pues, si no igual, mejor que la de acá en la tierra, pues bebiendo y haciendo las cosas que hacían antes allá en ese recinto. Tal parece ser que esa es la doctrina que ha introducido Satanás para hacer creer al mundo que va a entrar a los cielos sin haber tenido en cuenta la voluntad de Dios. Y estoy hablando a toda persona que me esté escuchando en este momento en el mundo entero, porque lo que yo quiero precisamente es que usted comprenda que el Señor le ama y el Señor quiere que usted sea parte de todas las bondades que Él ha creado para disfrutar en el lugar donde Él mora, pero que Él tiene unas condiciones para entrar. O sea, Dios se reserva el derecho de admisión. Entonces, debemos tener claro que Dios es santo y en consecuencia no dejará entrar nada que sea inmundo. Y el pecado es inmundicia y nosotros los seres humanos pues hemos vivido en el pecado. Lo que debemos entender y aceptar es que tal como estamos, no entraremos, ¿no? El apóstol Pablo escribió: hermanos, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está en 1 Corintios 15:50. Y también en otro lado dijo: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del ungido y de Dios. Efesios 5:5. Dios Padre en el Antiguo Testamento aclara quién entrará. Y en el Salmo 15 dice lo siguiente: Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno en contra de su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no lo dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Cree usted que simplemente por haber hecho una oración en una iglesia, usted ya tiene la entrada abierta en el reino de los cielos? A menos que usted al hacer la oración muera de un infarto, pues, o de otra muerte inmediatamente, pues así sí creo yo que está allá. Pero si Dios le da una vida a usted después de esa oración, usted tiene que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es transformar todo lo que en usted está que a Dios no le agrada. El Señor le dijo a su discípulo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto se lo dijo Él a los discípulos. Ya ellos estaban limpios por la palabra que Él había hablado. Quiere decir que la palabra que el Señor habló limpia, y esto es lo que tenemos que tener presente. Porque si una persona pasa una gran cantidad de años después de haber hecho esa oración de fe, pero nunca se preocupó por leer la palabra ni por aprender cuál era la voluntad de Dios, pues eso le va a ser tomado en cuenta.
porque Dios aprecia el que ama su palabra y el que la respeta. Pablo dijo, al Señor Yahshua, el ungido, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es en el momento del ascenso, cuando seamos arrebatados, el cuerpo que es un cuerpo con concupiscencia, pero que ha tratado de obedecer a Dios, que ha luchado por obedecer a Dios en el transcurso del viaje, mientras subimos hacia el encuentro con Él en las nubes, este cuerpo será transformado. Pero ya este cuerpo había sido limpiado por la palabra y había sido apreciada y valorada la obediencia a Dios. Por cuanto Dios no permite la entrada de lo inmundo, necesitamos limpiarnos antes de entrar. Y para ello, pues está el lavamiento de la regeneración, como dijo Pablo. Pablo escribió lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua, llena de ira, por ejemplo. O usted es un mentiroso habitual, o usted pues murmura contra los demás, hace juicio contra los demás, o usted tiene alguna práctica que se podría considerar pecado y usted consume su vida bajo esta circunstancia, aun cuando dice que es cristiano, le aseguro que el día de que usted entregue cuenta delante de Dios, esto va a ser pesado. Porque lo que Dios quiere es que toda persona sea limpiada, y para ser limpiado lo que se quiere es que el que diga mentira deje de mentir, el que se aira deje de airarse, el que murmura deje de murmurar, el que es agresivo deje de serlo, en fin, que nosotros seamos modificados por la palabra que el Señor pues nos dio. Obviamente que el Señor exige que lo hecho, es decir, lo que está en la carne, sea rehecho otra vez, para dar su visto bueno y así permitir la entrada, porque con lo que vinimos y con lo que hemos sido, no podemos entrar al reino de los cielos. Lo natural tiene que ser llevado a lo espiritual, es decir, lo que es pecado tiene que ser llevado a lo que es justo. Toda inmundicia debe ser quitada. El apóstol Pedro escribió, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otro concepto equivocado que yo oigo por ahí en algunos predicadores es que dicen que esta es una obra que se hace tal cual así. No importa si usted la considera o no la considera. Si usted cree, ya esta obra está hecha, ya usted ha nacido de nuevo. Pero yo le digo una cosa, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. El que ha nacido de nuevo se conoce por su fruto, por su conducta, por su naturaleza. Como decía, el que era violento ya no es más violento, el que mentía ya no miente más, el que perjura ya no es un perjuro, el que hace algo desagradable a Dios ya no lo hace más porque ha reconocido que la ley es justa y es buena y lo que está ahí escrito es para nuestro bien. El apóstol Juan dijo, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando dice de voluntad de varón, es que toda persona nacida por el acto sexual natural entre un hombre y una mujer, ese nació una vez, pero tiene que volver a nacer. Y la única manera de volver a nacer es por medio de la palabra que nos ha sido dada, y este nuevo nacimiento, que es por el cambiar la conducta y la actitud, es un nacimiento que viene de Dios. Como leemos, el renacimiento viene de Dios y es producido por su palabra, la cual a medida que la vamos conociendo va haciendo la obra de reconstrucción interna nuestra. Este no es un proceso que tarda un día, esto puede durar toda la vida, y yo mismo puedo entender cómo Dios, a través de estos 38 años que tengo siendo cristiano, Dios ha ido mostrándome lo que a Él le desagrada de mí, para que yo permita que el Espíritu Santo haga su obra en mí para transformación. Y yo he podido ver a lo largo de todos estos años cómo cosas muy desagradables han ido saliendo de mí para dar entrada a lo agradable de Dios, ¿no? Bueno, entonces lo que Dios quiere cuando habla del nacimiento de arriba es que nosotros seamos como los de arriba, es decir, como los que viven en el lugar donde Dios está. Le aseguro que los que viven en el lugar donde Dios está
no hacen maldad, no hacen pecado, no hacen nada que a Dios le desagrada. Porque si no ya no estuvieran allá. Porque los que hicieron lo que a Dios les desagradaba fueron expulsados de los cielos y enviados a la tierra hace miles de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan el Bautista escribió: el que de arriba viene es sobre todo. Esto es hablando del Señor Yeshua. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Juan 3, 31, 31. El mismo Señor dio testimonio de que sus discípulos no eran de abajo, por lo que en consecuencia se infiere que son de arriba. Él dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo me haría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es una característica del que ha nacido de nuevo, que no encaja en las cosas de este mundo. No se siente, ni se siente cómodo él, ni los demás se sienten cómodos con esta persona. Si usted se siente cómodo en su grupo de amigos y su grupo de amigos se siente cómodo con usted, algo debe ser revisado allí, porque seguramente no está mostrando la nueva criatura, la nueva creación. Y esa es la voluntad de Dios, que todos nosotros manifestemos que hemos nacido de arriba. Hemos nacido de arriba, así es. Y ese es el propósito de Dios. Porque el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios, como le dijo el Señor a Nicodemo. Si usted quiere entrar en el reino de los cielos, entienda que tiene que nacer de nuevo. Y la única forma de nacer de nuevo es leyendo la palabra de Dios. Yo le invito a leer el Nuevo Testamento. Le invito a leer el capítulo 5 y el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios manifestada a través del Hijo. Si usted vive como el Hijo enseña allí, usted seguramente ha sido cambiado, transformado, y tiene amplia entrada. Aunque la puerta es estrecha, la entrada es amplia al reino de los cielos.